hace unos días. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, ya lo tenemos en pantalla. Agradecerle, como siempre, la gentileza al comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco, Claudio Fuentes, y gracias por su tiempo. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias también por la oportunidad nuevamente que nos da para poder conversar estos temas que son tan importantes para nosotros como institución y también para la comunidad. Sí, claro. Desgraciadamente se ponen sobre la mesa, se va sacando el velo un poco de esto cuando ocurren desgracias como la que estamos comentando. A la distancia y solamente para escuchar su comentario desde el punto de vista especializado en el trabajo bomberil. Ahí la distancia de las compañías de bomberos, el incendio fue muy rápido, quiero preguntarle en definitiva. O sea, mira, los incendios para efectos en este tipo de situaciones en particular son súper rápidos. Nosotros este año tuvimos un incendio en un sector de similares condiciones en el sector de Pedro Valdivia. Nosotros concurrimos dentro de nuestros protocolos, ya tenemos establecido cómo vamos a actuar y cómo vamos a administrar ese recurso. Pero claramente la construcción, la geografía, los accesos, el no poseer grifo, claramente complica atender una situación de emergencia como de las características que vivió Concepción. Yo lamento mucho las personas fallecidas. Creo que para nosotros como bomberos, como organismos de emergencia, claramente ese tipo de situaciones las lamentamos. Creemos que en estos lugares en particular hay que hacer un trabajo mucho mayor, pero el tipo de construcción de los materiales que tenemos ahí prácticamente son material ligero. Rápidamente la acción del fuego, más un tema de vientos, posiblemente pudiese afectar rápidamente lo que es la propagación de la emergencia y el difícil acceso al elemento con el que bomberos trabajan a nivel nacional, que es el recurso hídrico para efectos de combatir los incendios. Claramente dificulta el trabajo en este tipo de construcción, en este tipo de sectores, para efectos de un control de una emergencia. Estamos ya viendo imágenes de apoyo de los campamentos, de Temuco, esta es la realidad de los campamentos, y que en definitiva se advierte claramente de que las vías de acceso, por ejemplo, son complicadas, y nos hemos dado cuenta cómo el parque automotriz de bomberos ha crecido en cantidad, pero también en el diseño del vehículo. Son camiones de bastante anchos y que de pronto en estos campamentos son pasajes. ¿Les complica a ustedes llegar a una vivienda que esté siendo afectada por el fuego? Mira, viendo esta imagen, yo te puedo señalar, y con la experiencia que hemos tenido en algunas emergencias en estos sectores, sí, los vehículos de emergencia no pueden ingresar al 100% como es en un sector que está regulado, con calles que están establecidas. Entonces, a un bombero le cuesta mucho poder ingresar y combatir esta emergencia. Son viviendas que no tienen calle, los sectores no tienen calles establecidas de acuerdo a la normativa. Por lo tanto, los vehículos de emergencia tenemos que hacer un despliegue, pero mucho mayor en cuanto a recursos y en cuanto a material básico, en este caso el material de agua, las líneas de agua. Tenemos que a veces generar muchas extensiones, más de 100 metros a veces, para poder llegar al lugar de la emergencia, porque los vehículos, en estricto rigor, como lo señalas tú, Miguel Ángel, son más pesados, en invierno sobre todo pueden quedar empantanados los vehículos. Entonces, claramente hay una dificultad para poder acceder a este tipo de sectores ya para combatir una emergencia. Pero no obstante, nosotros como institución establecimos una cantidad de máquinas que tienen que salir a este tipo de emergencia, que son 3 unidades de forma rápida, para poder tener el recurso hídrico, y el personal también está preparado, y lo comunicamos nosotros a los más de 800 bomberos que son, que en este tipo de emergencias el bombero tiene que llegar con una mayor prontitud, porque lo que se necesita aquí va a ser el despliegue del material de agua.
hacer líneas, lanzar líneas de agua que a veces nos llegan a más de 100 metros para poder lograr el objetivo del control de la emergencia, pero claramente son segundos vitales para nosotros para poder generar ese control de emergencia. También Claro, sí. dentro de nuestros protocolos tenemos establecido la coordinación con la municipalidad, como mencionabas al principio, con la municipalidad para poder también tener camiones aljibes disponibles, que sí hemos tenido una buena reacción para efectos de los recursos que nos proporciona la municipalidad para efectos de poder controlar este tipo de emergencia con el factor agua. Sí, se entiende que cuando es la mayor distancia del lugar que está siendo afectado por el incendio, desde el carro de bomberos, involucra también tiempo que es valiosísimo cuando se trata de salvar vidas humanas y también materiales. Sí, tú lo señalas claramente. Nosotros tenemos una respuesta en zonas urbanas de menos de 5 minutos para atender emergencia en cualquier punto de lo que es la zona de Temuco, porque en Padre Las Casas también tenemos campamento. Hay un campamento en Padre Las Casas, ya que también lo tenemos con la municipalidad y con la comunicación de la municipalidad, también lo tenemos dentro de nuestro sistema de despacho. Entonces, claramente, cuando nosotros llegamos a las emergencias, estos puntos son sumamente vitales para poder realizar hasta dónde llega el carro, y poder generar el control de la emergencia. Si lo que pasa es que para efectos de la propagación es muy rápida en estos sectores por el tipo de material de construcción y están demasiado juntas las viviendas, por lo tanto, claramente nos dificulta. Este verano fueron 4 a 5 viviendas que se quemaron en el sector en Pedro Valdivia, en uno de los sectores de Pedro Valdivia, 5 viviendas. Afortunadamente el control de bomberos lo generó rápidamente, pero los segundos, como dices tú, nos dificulta a nosotros, porque el generar una mayor extensión de material de agua para poder llegar, claramente son segundos que retardan la acción para efectos del control de este tipo de emergencias en particular. Y nos imaginamos también, comandante, que la condición de la emergencia en la hora que se registre también influye en la respuesta que ustedes pueden entregar. Para nadie es una sorpresa que desde las 6 de la tarde en adelante todo el sector hacia Pedro de Valdivia y todos los sectores adyacentes es muy complicado por la vuelta a casa de la gente que ha venido a trabajar en su jornada diaria. Sí, correcto. Como tú lo señalas, el control dentro de las horas peak que tiene Temuco para efectos del control vehicular, el aumento del parque automotriz, claramente a nosotros nos genera esa problemática. Hoy en día, a veces algunos conductores no entienden el paso de bombero, agilizar el paso de bombero, y en ocasiones se ganan delante de los carros y no nos dan el pase liberado, por decirlo de cierta forma. Entonces tenemos que activar nuestro sistema sonoro más de lo normal para poder decirle a veces a ese usuario: oiga, necesitamos pasar porque tenemos una emergencia. ¿Sí? Los sistemas de emergencia, cualquiera sea, cuando van con sus balizas y sistema sonoro, es porque hay una situación compleja. Por lo tanto, en horarios peak se nos dificulta mucho el poder acceder dentro de la ruta en el sector de Pedro Valdivia, Avenida Alemania, Rudecindo Ortega, Barros Arana, qué sé yo, por nombrar algunos, debido a este aumento de lo que es la explosión vehicular que tenemos hoy en día aquí en Temuco y también en Padre Las Casas, que también nos pasa cuando generamos los apoyos para efectos de ciertas emergencias que tenemos en ese sector. Si los vehículos de emergencia no pueden llegar, obviamente esto se va a salir de control, e incluso podemos lamentar situaciones un poco más mayores o más complejas. Sí, a propósito de Padre Las Casas, uno mira la condición geográfica que tiene la comuna, particularmente en su acceso. El Cerro Conungüeno muestra una construcción en algún aspecto, no estoy exagerando, pero tiene alguna mirada como de Valparaíso, la construcción en Cerro. Eso es un tema que ustedes también lo tienen
de alguna manera en una situación especial cómo reaccionar ahí, porque hay casas que tienen acceso bastante complicado, casi en la cumbre, en una de las primeras cumbres del cerro. Sí, mira, Miguel Ángel, eso no es como lo dices tú, no es poco habitual. Hoy en día, hoy en día lo tenemos en Padre Las Casas, Cerro Conungüeno, lo tenemos en el sector del Cerro Mariposa, lo tenemos en el sector final de Pedro Valdivia. Entonces, tenemos distintos sectores que en quebradas nosotros comenzamos a construir vivienda, y claramente los accesos a bomberos en las quebradas es imposible. Solamente a infantería nosotros podemos ingresar a las quebradas y desplegar el material, pero claramente eso dificulta el accionar más rápido de los organismos de emergencia, en este caso de bomberos, para poder generar ese control. Nosotros tratamos de preparar a nuestro personal para efectos de este tipo de emergencia. Lo estamos ya viviendo porque los incendios forestales ya partieron. Nosotros ya partimos, ya por decirlo, con la temporada forestal, y claramente en esta temporada se ve mayor el aumento de emergencias en cerros o en quebradas, que claramente dificulta el control para efectos de las viviendas, y para qué decir de lo que tiene que ver con los bosques o los incendios forestales propiamente tal. Ahora, llama la atención, yo entiendo que cuando hablamos de campamentos no se está concretando un lugar de asentamiento humano o urbano que sea regulado por el municipio. Se trata generalmente de ocupaciones, de tomas de terreno que van posteriormente alzándose con viviendas precarias. Pero esto de construir en sectores de cerros, de laderas de cerros, cuando hay un programa, o cuando hay un núcleo de viviendas que lo está llevando adelante o el municipio, o el SERVI, o el Ministerio de la Vivienda, ¿le consultan a bomberos? Tal cual que, por ejemplo, lo que me diría, cuando construyen un edificio en el centro de Temuco, ¿le preguntan a ustedes? Mira, nosotros la ordenanza, y hay una circular, nosotros con la municipalidad y la dirección de obra tenemos una comunicación, por lo menos lo que pasa en las zonas urbanas, ya todo lo que son construcciones de edificaciones, sobre todo en altura, que Temuco hoy en día está creciendo hacia arriba, ya no está creciendo hacia los lados, por decirlo de cierta forma. Y hay una ordenanza también que nos permite a nosotros revisar edificaciones nuevas, y que para la dirección de obra también nos solicita que certifiquemos o revisemos los edificios. ¿Y qué nosotros revisamos en estos edificios? El poder acceder a los carros de emergencia, que principalmente tenemos el inconveniente en las entradas, o sea, en estos pórticos que se generan en la entrada de los edificios. A veces no son calculados de muy buena forma, y a veces los carros no pueden acceder y tenemos que atacar los incendios de afuera. Por lo tanto, sí tenemos esta comunicación con la municipalidad, con el DOM, para efectos de que bomberos se acerca a estas construcciones nuevas, y así también lo tenemos con las empresas inmobiliarias, qué sé yo, que nos piden también la revisión de los sistemas de incendio, y nosotros certificamos o rechazamos también aquellas edificaciones que no cumplen con lo básico. Aquí me voy a decir, solamente con lo básico que nos pide la norma para efectos del control de emergencia en edificios de altura. Pero lo que tiene que ver ya con construcciones fuera de las zonas urbanas, nosotros como Cuerpo Bombero no tenemos ninguna injerencia para efectos de indicar ciertas recomendaciones, como por ejemplo accesibilidad y acceso al recurso hídrico, que esos son dos elementos súper importantes para los organismos de emergencia. Claro, porque me imagino que eso es, en definitiva, lo que marca el éxito en el trabajo, el salvar una vivienda, salvar una vida, o el fracaso, porque no están las condiciones que ustedes requieren para trabajar. Exactamente. El poder acceder a los lugares de emergencia, que estos vehículos de emergencia de bomberos puedan llegar, es algo sumamente importante y primordial. Y mantener el recurso hídrico, si nosotros no somos capaces de mantener un recurso hídrico constante, esa emergencia, como la llamamos nosotros en los bomberos, en una primera alarma de incendio, se transforma en una segunda alarma de incendio, y probablemente, si no tenemos también el recurso hídrico, se transforme en una alarma general, que eso va a implicar mayor concentración de recursos en ese sector,
que vamos a tener que también solicitar a lo mejor apoyo a otros cuerpos de bomberos y así también a las municipalidades. Por eso les pedimos a las municipalidades y que tenemos buena comunicación con la Municipalidad de Padre Las Casas, con la Municipalidad de Temuco para efectos de solicitar los camiones aljibes cuando en esta temporada forestal que ya inició, para nosotros el recurso hídrico es sumamente importante. Bueno, me hace una buena consulta acá, comandante. ¿Ustedes tienen algún contacto previo con los campamentos, con los dirigentes, con quienes están encabezando este tipo de lugares de residencia para decirle, cuando ocurra una emergencia, mientras llegan los bomberos, ustedes pueden hacer tal cosa? ¿Hay algún grado de comunicación con ellos? Mira, nosotros tenemos la comunicación con la municipalidad, con la Dirección de Gestión de Emergencia y Desastre, que tienen el catastro y también nos piden a nosotros como institución poder entregar ciertos tips o ciertas recomendaciones para efectos de las juntas de vecinos o los sectores de campamento. Nosotros no tenemos ningún inconveniente y estamos ya a dar esas recomendaciones. Sin referirnos nosotros, porque no somos un ente que corresponde para efectos de por qué se encuentran en ese sector prácticamente, pero nosotros para las recomendaciones no tenemos ningún problema y así que le hemos recomendado a la municipalidad cuáles serían los tips para efectos de generar controles de emergencia en esos sectores. Y que claramente una de estas, yo hago el llamado, si no están, sé que tu programa tiene una amplia comunicación, y los tips son súper básicos, o sea, cuando nosotros en este tipo de emergencias, cuando tenemos una emergencia que se salió de control, que no la pude controlar en primera instancia, es llamar al organismo de emergencia rápidamente para generar estos tiempos menores, poder llegar al lugar en un menor tiempo como institución, sobre todo cuando tenemos los horarios peak, que lo mencionábamos anteriormente. Segundo, también determinar en algún sector ahí, poder determinar una zona segura para sacar a las familias, a los menores, muchos menores que están en los campamentos, adultos mayores, poder sacarlos ya y que se queden en un sector de zona segura, no volver a controlar esa emergencia. Yo entiendo que ellos quieren que no se propague, pero una situación que se sale de control es esperar que lleguen los organismos de emergencia que están preparados y poder actuar de mejor forma y más rápido. Ya, por lo tanto, siempre nosotros hacemos ese llamado para efectos de los números de emergencia, aplicarlos, conocer una zona segura dentro del recinto. Y obviamente aquí es complejo a lo mejor lo que voy a decir, pero normalmente los sistemas eléctricos son muy deficientes. Sí. Entonces también hay un tema que debiesen resolver las autoridades para efectos de este tipo de campamentos en general. Y también otro tema que también lo hemos conversado con las municipalidades, también centros de acopio de agua dentro de estos sectores a lo mejor para poder actuar, porque realmente las distancias para poder acceder a un grifo son mayores, por lo tanto claramente vuelvo a decirlo, dificulta el tiempo de acción de bomberos. Perfecto. Mira, yo creo que allí se conjugan tres elementos, a lo menos, en los campamentos. Primero, la falta de abastecimiento de agua, que bien lo hizo este comandante. La situación irregular en cuanto al tema de la energía eléctrica. Lo conversaba ayer con la directora de vivienda de la municipalidad y claro, me reconoce que ellos no pueden tener un medidor porque obviamente no tienen la regularización de su terreno, de tal manera que la mayoría está colgado o se hacen conexiones muy largas y que son fáciles de que también se generen algún tipo de accidente y se transforme en un incendio. Y lo tercero son los elementos de calefacción. A propósito de Coronel, se dice ya en primera instancia que habría sido un calefactor, una estufa, que generalmente tomó combustión con parte de la vivienda. Esos son elementos que esa trilogía es fatal. O sea, como lo dices tú, Miguel Ángel, esta combinación claramente una situación súper compleja para efectos de, o sea, cómo yo controlo el sistema eléctrico, cómo yo controlo el tema de la calefacción. Claramente ahí la autoridad tiene que tomar las medidas para efectos de... Porque aquí estamos en juego de vida, o sea, fueron 14 personas. Nosotros como Temuco, como Padre Las Casas, no estamos ajenos
a que ocurra una situación de eso. Lo que te comentaba anteriormente, nosotros en enero tuvimos una emergencia en un campamento. Afortunadamente se controló de buena forma y no tuvimos personas lesionadas, civiles lesionadas. Pero claramente aquí hay una situación que hay que apoyar y no nos podemos permitir y tenemos que ser preventivos, no reactivos. O sea, nosotros siempre reaccionamos frente a una situación. El mismo tema de los buses, por ejemplo, cuando colisionaron también en Concepción, también con víctimas fatales. O sea, también nosotros como institución nos preparamos para eso, para poder atender víctimas, pero claramente nosotros tenemos que ser más preventivos y no estar reactivos frente a una situación que ya ocurrió y que lamentamos este fallecimiento de 14 personas, que eso es impresentable. Claro, y en este aspecto, lo que usted plantea, comandante, ustedes van a un siniestro, van a una emergencia, los llaman, pero ustedes no saben, primero, si son 1, 2 o 3 o 5 casas. Y si en una casa, como lo que ocurrió en Coronel, hay 14 personas, es increíble la situación. O sea, claramente nosotros, cuando llegamos a una emergencia, eso es un dato también importante, que la gente en estos sectores se acerque al primer carro que llega, a la primera unidad de emergencia, y que le mencione, oiga, hay tantas personas que viven en esa casa, qué sé yo, para tener un registro. Hay personas que a lo mejor están en el interior de la vivienda, para nosotros también preparar a nuestro personal, que realmente cada vez que concurre una emergencia hay personal que hace rescate, búsqueda y rescate dentro de las viviendas. Pero esa información también es vital en los primeros segundos que llegan los organismos de emergencia, y es más, debe transmitirse a la central. Cuando yo llamo a la central del Cuerpo de Bomberos de Temuco o cualquier central de bomberos, decir que probablemente hay personas al interior, para que el personal también que llegue a las primeras unidades tenga una suerte de reacción, tanto de controlar la emergencia, pero paralelo también hacer búsqueda de rescate. Para nosotros lo principal son las personas, salvar vidas y bienes. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hacemos como institución, pero se nos dificulta cuando no tenemos cuánta gente hay, o si hay personas al interior que nosotros podamos generar el rescate con mayor prontitud para efectuar una emergencia. Bueno, y lo último, comandante, también es que, y lo hemos conocido, nos hemos enterado de situaciones de pronto que se generan en el recibimiento de bomberos, que le dicen llegan tarde, incluso han habido agresiones a bomberos y bomberas, una situación que también es poco comprensible desde la distancia. Claro, si es que se me está quemando mi casa y yo siento que hay responsabilidad de alguien, me descargo, pero que no se puede entender. Sí, Miguel Ángel, hemos tenido eso, es poco común, pero nos ocurre todos los años. Entendemos, yo entiendo a la población, todos los bomberos entendemos, porque a nosotros también nos ocurren emergencias, nos pueden ocurrir emergencias. Entonces, pero las reacciones violentas a veces claramente, cuando nos dicen es que yo llamé a bomberos hace media hora, hace 20 minutos, los tiempos de reacción en la zona urbana, y voy a ser súper tajante, son menos de 5 minutos en que una máquina desde cualquier punto de la jurisdicción del Cuerpo Bombero de Temuco llega en menos de 5 minutos a la atención de una emergencia, ¿ya? Por lo tanto, y entendemos a la población, porque se está quemando su hogar, se está quemando sus años de esfuerzo. Por lo tanto, también lo entendemos, pero nosotros como institución, ¿qué es lo que hacemos? Los vamos a ayudar. Queremos ayudar que esa emergencia, controlarla, que no se propague. Si hay personas, salvar las personas. O sea, para nosotros lo principal son las personas, los bienes, que tratamos de recuperarlos de cierta forma y controlar esa emergencia para que no se propague a otros sectores. Y vuelvo a insistir, Miguel Ángel, también en los accesos, que las personas hoy en día liberen los accesos a los carros de bomba, a los carros de emergencia, ya sea de las policías, del SAMU. Pero nosotros como institución a veces nos hemos visto con vehículos que nos traban el acceso. O sea, se ganan adelante, nos cambiamos de pista y el vehículo se cambia de pista. O sea, ¿cómo no entendemos nosotros cómo un vehículo nos empieza a hacer un zigzag para efectos de que no pase el vehículo de emergencia? Y claramente ahí son minutos que nos podemos tardar, pero eso no se lo puedo explicar yo a la población mientras estamos en la emergencia. Es que no me dieron
el libre acceso dentro de la ruta para poder llegar más rápido. Por lo tanto, son situaciones menores, pero que a veces extrañamente ocurren, ya, y yo llamo también a la población, en realidad, a nuestra comunidad, que siempre hemos tenido una buena comunicación con la población, nosotros siempre, y nosotros nos debemos a la población. Por lo tanto, estos son casos aislados, pero igual llamo a la comprensión. Nosotros vamos a apoyar todas las emergencias que requiera la comunidad, pero también a este usuario del vehículo. Ya también les hago un llamado para efectos de que de los accesos, cuando vean los carros bombas con sirena, con sus balizas encendidas, den el acceso, porque vamos a una situación de emergencia y los segundos, los minutos son súper importantes para el control. Bueno, nos parece oportuno poder hablar, conversar de estos temas, reaccionar después. Bueno, solamente lamentamos, como lo que ocurre en Coronel. Es importante estar en esta comunicación directa entre bomberos, la municipalidad y las personas que están en campamentos, y que ellos son los primeros que tienen que trabajar como prevencionistas para evitar situaciones que después se lamentan. No solo se pierde la casa, a veces también se pierde la vida, como esta situación dantesca que se vivió en la región del Biobío. Comandante, era la idea de poner esto sobre la mesa. También vamos a estar conversando con emergencias de la Municipalidad de Temuco. Vamos a revisar, vamos a conversar con la gente de los campamentos, porque nos parece que es un tema que hay que abordarlo, y abordarlo de verdad en una situación de emergencia. Bueno, y usted bien lo dice, la situación de ellos está en otro nivel, ¿cierto? Son el nivel comunal, regional, nacional, del Ministerio de Vivienda quien debe solucionar ese problema. Pero mientras esté ahí y mientras signifique una emergencia y pueda significar pérdidas humanas, hay que también tomar las medidas del caso. No, yo te agradezco, Miguel Ángel, la difusión. Nosotros como Cuerpo Bombero estamos dispuestos también a poder trabajar en este tipo de sectores, de campamentos, porque a nosotros claramente la prevención va por delante. Nosotros vamos a apoyar a toda la comunidad en donde sea, en cualquier minuto, los 365 días del año, y nosotros, si podemos apoyar desde la mirada de bomberos en el control de la emergencia, para efectos de estos sectores, poder coordinar cómo pueden operar ellos internamente, independiente a lo que ocurre en la parte política. Nosotros encantados y nos sumamos a esto que estás realizando tú, Miguel Ángel, para efectos de poder informar a la comunidad, pero que sí, transmitir por último el mensaje que nosotros como institución estamos preparados y tenemos ya todos los protocolos para este tipo de situación de emergencia, no solamente con lo que ocurrió en Coronel, que es lamentable, pero nosotros desde hace bastantes años ya tenemos la preparación y los sistemas de despacho establecidos para este tipo de emergencias en particular. Así que agradecido nuevamente, Miguel Ángel. Bueno, y vamos a seguir conversando porque tenemos un tema pendiente y hay que apoyarlos a ustedes. Se viene la parte final de la rifa, y donde también nosotros, no solo como medio de comunicación, sino como habitantes de Temuco, tenemos un compromiso con ustedes y que no nos podemos hacer los tontos. Lo importante es reaccionar frente a esta rifa que ya es parte de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias, Claudio, que esté muy bien.